Les voy a compartir un artículo que encontré en una página de internet. La página se llama Lectambulos y el autor es José Iván Borges Castillo. Lo escribió el 11 de noviembre del 2022. El artículo se llama Por los caminos del Mayat, ánima sola. Me llamó la atención porque muy pocas personas escriben acerca del ánima sola, porque hay mucha desinformación, lo asocian con algo malo, y les quiero compartir este artículo para que a ustedes les quede claro qué es un ánima sola. Un Padre Nuestro y un Ave María por el ánima que no tiene a quien que ruegue a Dios por ella. Luego mi abuelita volvía a pedir un Padre Nuestro y un Ave María para el ánima más sola del purgatorio. Y así pedía otros Padres Nuestros y otras Aves Marías por más ánimas solas, fijadas con detalle y particularidad en la enorme cárcel que representa el purgatorio. Y es que el rosario que se rezaba en la casa de los abuelos Borges Lugo, el 2 de noviembre ya de por sí era largo, se alargaba un tanto más como el crujir de mi estómago con hambre. No se puede comer hasta que termine el rosario y la ofrenda sea entregada. Así lo dictaba doña Dalia Lugo López, viuda de Borges, y así tenía que hacer. Ánimas solas, ¿qué es eso, mami? Yo la interrogaba y ella paciente me respondía que hay muchas almas en el purgatorio que no tienen a quienes rece por ellas, están olvidadas y por ellas hay que pedir. Es una caridad que la hacemos porque cuando ellas lleguen al cielo y nosotros en algún momento estemos en el purgatorio, quizá en ese lugar como ánimas solas, ellas van a pedir por nosotros, por nuestra liberación. Es un intercambio, un trueque que se realiza y que se tiene por concierto en la eternidad. En ese momento no entendía muchas cosas, luego supe con detalle que el catecismo enseña que solamente los mortales y los santos pueden pedir y hacer algo por las ánimas del purgatorio. La alta caridad que profesa el carácter del hombre y de la mujer yucateca no tiene límites y el ánima sola es convidada en la celebración ritual de Hanal Pisanop, en las albarradas que dividen los solares o en Chuyup que cuelga en la rama de un árbol o bien en una mesita en un rincón de la casa se coloca un pan dulce, una jícara de agua, un vaporcito, algo de comida. ¿Es esto la ofrenda al ánima sola? Hay que hacerlo. Uno no sabe si en el futuro será un ánima sola. ¿Quién es el ánima sola, mami? Para saciar la pregunta, unos ejemplos. Había una señora que vivía en Hacienda Cuncheila. Tenía esposo e hijo, pero los dos murieron por la cruel epidemia de sarampión. Quedó doña Chonita sola con su alma. Eran totalmente pobre. En Hacienda vivía de la caridad de los vecinos que le regalaban algo para comer. Estaba postrada en su hamaca por su avanzada edad. Cuando murió, los pobres vecinos no pudieron juntar para comprar su ataúd y el hacendado dijo que no iba a comprar la dicha caja porque su esposo y su hijo murieron sin saldar la nojosh cuenta. Los vecinos la velaron, la llenaron de florecitas silvestres y la amortajaron en su hamaca. En la tarde, cuando los hombres fuertes regresaron de raspar en Nequén, se organizó el entierro. Pusieron un palo largo y quedó la hamaca de Sosquil guindando con el cadáver adentro. Y como no hay cementerio en Hacienda, la trajeron caminando al cementerio de Tecal. Parecía que llevaban una venadita muerta los cazadores. Con todo y hamaca la enterraron. Doña Chonita es un ánima sola.
Vivía en el cuartel, así le decían al Palacio Municipal de Tecal, un muchacho grande de edad, como de 50 años. Decían que no estaba del todo normal. Bueno, eso decían. En realidad, don Mats Carrillo era un simpático personaje, ocurrente, que siempre tenía en sus palabras la chispa y la gracia para hacer reír hasta el más amargado vecino. Pasaba sus días y años en el palacio porque no tenía casa ni familiares. Era el diligenciero. Iba caminando hasta Izamal y regresaba cargado de los pendientes que le solicitaban. Lo mismo traía un periódico que manojo de botones, una medicina, una carta, etc. Cuando murió, los vecinos en colecta juntaron para la caja y el entierro. Don Mats es un ánima sola. Esos pobres hombres que, sin familia y sosegados de sus males y ansiedad se entregan al vicio, esos que no tienen otro sueño de alegría que no sea el alcohol, ni otra esperanza de liberación que la muerte, son también ánimas solas. No tienen familias y cuando mueren, colectas se hacen en el pueblo para juntar lo necesario para comprar la caja, para pagar lo más necesario. Las flores y las velas también son colaboración de los vecinos y de gente que de verdad es piadosa. En el palacio de mi pueblo, me han contado los mayores, vivían 2 hombres solteros y sin familia. Uno estaba medio loco, pero yo creo que en verdad era más cuerdo que todos los normales, porque era servicial y dispuesto siempre a ayudar a quien lo necesitara. Su trabajo, su disposición lo hizo siempre apreciado de la comunidad. Murió sin familia y el ayuntamiento pagó el sepelio. Es un alma que no tiene quien rece por ella. Vivía solo un muchacho raro, su casa de palitos y techo de guano, que siempre estaba llena de papel picado. Le gustaba hacer flores de papel para adornar el altar de la Virgen del pueblo. En la calle los hombres se burlaban de él, diciendo entre ellos la frase de «¡Ahí te vas!». Se respondían entre ellos «¡Gela! ¡Ese eres tú!». Dicen que vino de no me acuerdo de qué pueblo. Vivió aquí, solo y sin familia. Es mejor no tener familia cuando ésta te rechaza. Murió solito, lo enterraron los vecinos. Es otra ánima sola. El cementerio también nos habla de las ánimas mirando por doquier las osamentas, los despojos mortales, los manojos de huesos por aquí y por allá. No nos hablan de nombres ni apellidos, solo nos hablan de polvo y olvido, de tiempo torpe vanidad y de poca conciencia. Hacemos más tiempo muertos que vivos. Es una frase de José Iván Borges Castillo. En la esquina de rumbo de Sarbay vivía un señor de más de 80 años. Nadie sabe cómo llegó a radicar en el pueblo, pues no tiene familia por ningún lado. Parece que fue una rama talada del árbol genealógico. Un día los vecinos se percataron que no salía de su casa. La muerte lo llevó en dulce sueño de una noche de febrero. Lo enterraron en el cementerio en una tumba con una cruz reciclada. Su tumba nunca llevó una lápida con su nombre y su nombre pronto se borró de la memoria colectiva de su comunidad. Es otra ánima sola. Hubo hace décadas atrás en Tecal una rezadora, tenía por apodo Adorno, porque su cabello lo llenaba de cintas, prendedores, lacitos y cuando cosa a su gusto llegaba a sus manos. En los velorios se le veía rezando, en los ochovarios, en los cabos de años y en los días de finados se la pasaba de casa en casa rezando por doquier, aplacando la solicitud de las familias. Cuando murió no había rezadora. Todos decían, se murió la rezadora, no tenía familia y no hay quien rece por ella. Es otra ánima sola.
Don Limón, el agrio, sin familia y mal encarado, solo reía cuando veía jugar a los niños. Un día se encerró en su casa para no salir más. Bueno, sí salió, pero cargado y dentro de una caja mortuoria rumbo al cementerio. No tenía familia ni cosechó amigos. Unas piadosas señoras que fueron al entierro rezaron en el camino, puesto que en el hueco y cerrado se cerró su recuerdo y comenzó el olvido. Sus restos se perdieron. Otra ánima sola. Y la lista de ejemplo puede ser larga. Basta con comenzar a escarbar para exhumar de la memoria de un pueblo a esos que pasaron por estas calles y solares, solos con su espíritu y solos con él pasaron a la otra vida. El cementerio también nos habla de las ánimas, mirando por doquier las osamentas, los despojos mortales, los manojos de huesos por aquí y por allá. No nos hablan de nombres ni apellidos, solo nos hablan de polvo y olvido, de tiempo torpe, vanidad y de poca conciencia. Hacemos más tiempo muertos que vivos. Dicen que el olor delicado y discreto que exhala las flores llamadas teresitas son el perfume de las ánimas solas. Con esa esencia quieren evocar a los mortales que ellas viven en otro mundo, en otro espacio. Es como un bálsamo que acaricia la memoria y el viento, que susurra los sentidos y que despierta el recuerdo. Ánimas solas que en el purgatorio están, que las saquen de pena y las lleven a descansar. Estoy seguro que es el aire de finados que prevalece hasta el último día de noviembre, que me impulsa a escribir estas cosas sentimentales del Yucatán entrañable y de añejo pasado. El autor puso muchos ejemplos de ánimas solas. Eso es en la Iglesia Católica un ánima sola. Y hay una leyenda que es la de María Celestina, que está llena de muchos comentarios tanto positivos como negativos, y hay varias versiones que manejan. Hay una leyenda que es un libro apócrifo que no viene en la Biblia y que cuentan que Celestina era una de las mujeres piadosas de Jerusalén y a ella le tocaba darle agua a los condenados. A ella le tocó llevar el agua el día viernes y ella por temor solamente le dio agua a los 2 ladrones y a Jesús le dio vinagre. Y dicen que desde ese momento ella fue condenada a estar eternamente en el purgatorio. Por eso son nuestras oraciones, para que Dios la perdone y para que la saque del purgatorio. Y rezarle al ánima sola, rezarle a las ánimas solas y a las benditas ánimas del purgatorio no es nada malo. Lo malo es cuando quieren traer a los muertos a este mundo, y para traerlos hacen rituales. Y uno de los rituales que hacen es el de mostrarse sin ropa frente a un espejo. Y cuando hacen eso están abriendo un portal a los demonios. Por eso, si ustedes ven videos de brujos, los brujos dicen que no anden abriendo puertas que no pueden cerrar. Nosotros solamente oramos, y orar sí está permitido en la Biblia. Hay muchos pasajes en la Biblia donde está permitido orar por los muertos. Lo único que es malo es quererlos traer a este mundo. Bendiciones.